Permanentemente influye eso, ¿no? El hecho de ser de frontera, porque ser de fronteras, la frontera cultural, sobre todo cuando hay idiomas distintos, significa un yacimiento de un imaginario muy rico, muy fértil, porque son dos culturas que están ahí, ¿no? Dialogando, no digo chocando, dialogando permanentemente. Reconocernos desde la historia con un origen común. Un origen común. Los idiomas después es otra historia, nos entendemos, porque tenemos un origen en común. Guaraní, jesuítico. Toda esta gran nación misionera que conformaba Brasil, Paraguay y parte de la Argentina, que pasó hace más de 400 años en esta zona. Una integración muy fluida. Fíjense, el intercambio cultural de esta región de alguna manera confirma esa forma común de pensar, esa forma común de ver las cosas. Esta cultura de integración, de frontera, es muy particular de nuestra zona, de nuestra región, y integra también a lo que sería la cultura propia de cada país. Hace más de 150 años que Alvear está integrado con Itaquí. Alvear en su momento era conocido como el Paso de Itaquí y así fue como Alvear empezó a crecer. Sí hubo una época brillante en la localidad. Se viajaban de Porto Alegre a comprar ropa en Alvear, ¿no es cierto? Eso parece una cosa casi, una cosa ficticia, y no, eso pasaba. Pensar en venir a comprar en Casa Martí, o en su momento fue la favorita, o en su momento fue la fundadora. O dia a dia do itaquiense, há tempo atrás, ele era muito ligado ao dia a dia do argentino. Nós tivemos essa integração há muitos anos atrás, uma coisa natural, as pessoas vinham para bailes aqui, como os daqui iam para lá. Essa aproximação era maior. Então, porque se tinha esse acesso muito mais facilitado. Nós temos famílias itaquienses no Alvear, no La Cruz, temos famílias argentinas aquí en Itaqui. Tenemos muchísima influencia compartida, diría yo. La cultura brasilera con la cultura argentina, el híbrido que se da está cotidianamente presente, inclusive en palabras. Con su forma de ser, la radio, la televisión, el intercambio comercial. El chamamé tiene una incidencia directa sobre el movimiento gaullo, ¿no? de los setellé y tal. Tanto folclóricas como también se hace sentir mucho el carnaval en ambos lados de la frontera. Alvear vivía del puerto y culturalmente también. Y después eso se perdió de una manera absurda. Creo que fue el motor fundamental del crecimiento de Alvear en su momento, el comercio interfronterizo, y después eso se apagó cuando el Mercosur se transformó en un gigante demasiado grande como para que nosotros lo percibiéramos. Una cuestión de empresas transnacionales, y eso acá no repercute en absoluto. O eixo comercial da América do Sul é São Paulo e Buenos Aires, ou São Paulo, Santiago do Chile. A verdade é que para nós ficaram apenas os buracos nas ruas, porque a integração não nos deixa fazer. O próprio Mercosul, que veio para facilitar, ele acabou dificultando e facilitou somente uma parcela da população. El tema aduanero, el tema de los horarios, el tema de la papelería para poder ingresar y salir del país. Porque o Mercosul existe, mas nós fronteiriços não fomos beneficiados, muito pelo contrário. Criaron-se más barreras, más dificultades. Nosotros comenzamos a vivir de otra manera la integración natural que había entre los dos pueblos, ¿no es cierto? Sí, eso es cierto. Durante mucho tiempo se dedicó al comercio vecinal. Hoy en la actualidad eso está muy difícil de que se pueda seguir haciendo. Prácticas o costumbres que se dan en esta zona y que no están contempladas muchas veces en los grandes acuerdos. Pero económicamente permitió la apertura de este puerto que mucho tiempo estaba dedicado solamente al tráfico fronterizo, permitió la apertura de la exportación y la importación. La práctica está un poco demorada, pero tiene que ver, me parece, con
la necesidad de que se vayan superando ciertos escollos o ciertas cuestiones que hacen más difícil esa integración, pero entiendo que el camino se está dando. A economia de Itaqui, como eu disse, 80%, 90% ela vem da produção de arroz. Isso nos coloca a um patamar parecido com os nossos amigos argentinos e com isso nós temos muito a crescer, muito a estudar e desenvolver projetos. El gran desarrollo arrocero que hubo en los últimos años en nuestra localidad se debió a muchos aportes de empresas brasileñas. A integração depende muito dos nossos governos, depende muito de Brasília e muito de Buenos Aires. Mas nós, Itaqui, Alvear La Cruz, não existimos para Brasília ou para Buenos Aires. Então, se não nos ajudam na integração, que pelo menos não nos atrapalhem. Estamos distantes das capitais, tanto nós quanto Alvear e La Cruz, mas eles também estão distantes de nós, depende do ponto de vista. Nós estamos mais perto, Itaqui, de La Cruz e Alvear, do que de São Borja, Uruguaiana, como Alvear de Santo Tomé e Passo de los Libres. Então, nós formando um polo de desenvolvimento, como dizem vocês, a gente pode abrir inclusive mercados e manter o nosso pessoal na região. A língua, e por estarmos numa região de fronteira, isso deveria ser natural no nosso currículo. O fato de saber duas línguas e estarmos tão próximos, justamente abrir novas portas. A nossa vida tem muito mais a ver entre nós do que com Buenos Aires ou com Brasília. Hay muchas trabas o muchos controles que se pretenden hacer, digo que se pretenden porque a veces no se logran porque la mercadería ingresa y que tienen un beneficio o un impacto económico en nuestra ciudad, no solo para el que consume, sino también para el que comercializa. Acaba que esse intercâmbio ele ainda é muito pouco. Teníamos ese libre paso. Hoy en día no existe más, estamos limitados no solo geográficamente, sino económicamente. No obstante, tenemos que buscar el modo, la forma en la que podemos realmente viabilizar esa integración. Nosotros tenemos que hacer el contacto con el Brasil, con Itaqui, concretamente, Itaqui, Alvear, y obviamente también La Cruz, por una cuestión de proximidad, olvidándonos del Mercosur. Es decir, volviendo a lo que fue Alvear y Itaqui en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos. Esse cotidiano é o que nós estamos tentando resgatar através do intercâmbio. No estar el puente no es una barrera para nosotros. La barrera sería mental. Sem dúvida, a ponte facilita essa via, mas hoje nós tendo uma balsa que funcione, isso não é um fator que vá trancar esse desenvolvimento e essa integração. O que nós precisamos em nível de fronteira é desburocratizar este convívio mais próximo. Yo creo que los movimientos deben ser locales, deben empezar por lo local, después por lo regional. Nosotros vemos que la integración se puede hacer desde abajo, desde las comunidades, hacia el resto de los países que integran esta região, não? Agora, com esta iniciativa, eu acho que de fato nós vamos ter Mercosul. Todo lo económico después lleva a otro tipo de intercambios, ¿no es cierto? Sem o Arbra, nós não tínhamos essa comunicação, né? Ele é uma porta de entrada para nós. E não só da questão da cultura, outros itens também estão sendo abordados. Siempre nos estamos encontrando, ya sea a través de la lengua, de la música, de la cultura, de las comidas. Es política cultural y no política partidaria. Entender que hay que ponerle el cuerpo, que hay que participar. Não tem nenhum outro evento que traga essa aproximação. Então são todas essas áreas que a gente entende como sendo prioritárias e que precisam ser alavancadas, principalmente nessa região que por muito tempo foi esquecida, né? E especialmente no desenvolvimento econômico, né? La frontera nos define, tanto Alvear como Itaqui, nos reinventamos a través de la frontera. Que nós somos cidades gêmeas. Nós, Itaqui e Alvear, nós, Itaqui e La Cruz, somos cidades gêmeas. Temos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas
e provavelmente as mesmas soluções. Que se habla mucho de la hermandad argentino-brasilera. Tiene que ver con esta, que en algún momento de nuestra historia nuestros pueblos eran uno solo. A gente percebe que as nossas bandeiras podem ter cor diferente, mas nós nos enxergamos como irmãos e não como diferentes. Las distintas visiones se enriquecen, digamos, y se potencian para generar desarrollo, ¿no? Miramos al puerto, pero en realidad lo miramos ya, me parece que no tiene que ver solo con una historia de si va a salir un puente en algún momento o no. Tiene que ver con mirar al otro porque nos sentimos hermanos de los brasileños. Nós queremos apenas o progresso e o progresso passa pela integração. É isso que nós queremos com o nosso encontro que já fizemos no ano passado e vamos fazer de novo.